Muy buenas queridos amigos, bienvenidos a La Cuarentena, la Iglesia Te Oxigena, este espacio de la Fundación Ayuda a la Iglesia que Sufre. Hoy tenemos una invitada muy especial, una religiosa argentina que ha vivido en Medio Oriente, en Siria, en Egipto, en Belén, en Irak. Es una persona que conoce de primera mano la realidad de la persecución. La hermana Guadalupe Rodrigo, de las religiosas del Verbo Encarnado, desde Buenos Aires nos recibe. Vamos a escuchar su testimonio. Muy buenas, queridos amigos de La Cuarentena. Bienvenidos a nuestra entrevista de hoy. Tenemos una invitada muy especial que nos atiende desde Buenos Aires, la hermana Guadalupe Rodrigo, una hermana que ha vivido la realidad del compromiso por Jesucristo en medio de la persecución. Así que, hermana Guadalupe, bienvenida a La Cuarentena. Muchas gracias, Padre Astolfo. Pues muy bien, bueno, para muchas personas lo sé, usted es muy conocida en Colombia porque, bueno, pues nos ha dado testimonio y también por las redes sociales de la situación de la persecución. Veo nada más ahí atrás de usted que tiene unas fotos impresionantes, esta de los hombres con overol anaranjado y, bueno, pues que nos tocan el corazón y nos recuerdan una realidad que nunca puede irse de nuestro corazón. Pero antes de pasar allí, como para que alguno que no la conozca se sitúe, ¿quién es la hermana Guadalupe? ¿A qué comunidad pertenece? ¿Cuál es su servicio a la iglesia hoy? Un poquito de su vida. Bueno, yo soy argentina, nací en un pueblo que se llama Villa Mercedes, en la provincia de San Luis, acá en Argentina. Mi nombre de bautismo es Ximena. Fue el nombre que me pusieron mis padres por la esposa del Cid Campeador me pusieron ese nombre, que llevé hasta que entré al convento, ¿no? Cuando entré al convento nos cambiamos el nombre. Yo pedí el nombre de la Virgen de Guadalupe y por eso me llamo María de Guadalupe. Nosotros en la congregación acostumbramos cambiarnos el nombre y tomar una vocación o una virtud, un título de la Santísima Virgen. Por eso todas nos llamamos María como primer nombre. Yo nací en una familia cristiana, de mucha piedad, digamos, y por eso esto lo recibí muy naturalmente de mis padres, ¿no? Soy la mayor de 5 hermanos. Pero transcurrí toda la primaria, la secundaria, digamos, el colegio, sin ningún tipo de inquietud, digamos, vocacional. No es que yo había pensado, no es que yo había pensado consagrarme, ser misionera, ser religiosa, no, nunca, no se me pasaba por la cabeza porque además no tenía referentes, no conocía lo que era una monja, tenía una idea bastante negativa al respecto, entonces no me parecía un camino para mí, una opción. Simplemente pensaba en casarme, tener muchos hijos, formar una buena familia, pero me daba cuenta que el corazón lo tenía desconforme, digamos, vacío, diría. Y que buscaba algo más que no sabía qué era, hasta que hice ejercicios espirituales ignacianos, cuando tenía 18 años, ya estaba en la universidad el primer año, y bueno, fue ahí que descubrí que en realidad Dios tenía otros planes bien distintos de los míos, y que ese era el camino por el cual yo iba a encontrar la verdadera felicidad y la manera de tener no solamente el corazón pleno, sino satisfecho, por así decirlo, de poder, más allá de amar una familia, amar el mundo entero, ¿no? Que fue lo que yo entendí en ese momento. Y por eso salí de ese ejercicio espiritual decidida, busqué congregación y entré en la familia religiosa del Verbo Encarnado, que es a la que pertenezco. Es una congregación bastante reciente. Cuando yo entré en el año 92, llevaba apenas 4 años de fundada la congregación. La rama femenina ya había sido fundada en la rama masculina. El fundador es el padre Carlos Muela. Y es una congregación misionera, que ya tiene misiones en los 5 continentes, aún siendo joven todavía en la congregación, y que tenemos como carisma la evangelización de la cultura. Todas cosas que para mí eran totalmente nuevas. Yo simplemente entré al convento porque me llamó muchísimo la atención la alegría que tenían esas jóvenes, la pobreza que se vivía, la austeridad, esa vida tan simple y a la vez tan feliz. Entonces eso fue lo que me cautivó, yo creo, y entré teniendo 18 años y empecé a prepararme para, bueno, con los estudios de la formación, filosofía, teología que tenemos por unos años, y fue teniendo 23 años que me proponen la misión, digamos, que ya había comenzado en Medio Oriente un año antes, sumarme a la comunidad de las hermanas en Belén, en Tierra Santa.
Yo en ese momento estaba en el monasterio. Nosotros en la congregación tenemos rama contemplativa también. Eh, y yo pertenecía al monasterio, justamente estaba en el monasterio. Pensaba que esa era mi vocación, ¿no? Contemplativa de clausura. Sin embargo, viene mi superiora, me propone esto porque necesitaban una hermana, y bueno, yo digo, bueno, evidentemente Dios tiene otros planes, así que otra vez cambiar la estructura mental, ¿no? Que uno se hace de que a uno le parece que Dios quiere esto, bueno, era otra cosa, así ¿Y que en qué año se va a Belén? en el año 96. En el año 96 todavía no tenía votos perpetuos, en el año 97 hicimos los votos perpetuos con otra hermana allí en Jerusalén, en la Basílica de la Agonía, en Getsemaní. Wow. Pudimos hacer la postración sobre la misma roca de la agonía sobre la que se postró nuestro Señor. De manera que, por más que fue un tanto particular la ceremonia por el hecho de hacer los votos perpetuos lejos de mi familia, lejos de mi tierra, ¿no? Cuando en general nosotros intentamos que la familia participe y poder volver al país para hacer la profesión perpetua, sin embargo tuvimos el regalo enorme de poder hacerlo ahí, en Getsemaní, ¿no? Eso fue en el año 97, eran esos primeros años que nos estábamos dedicando todavía al estudio de la lengua. ¿Qué lengua tuvo que aprender? ¿Árabe, hebreo, las dos? ¿Otras más? Aprendí, yo tenía algo de inglés, y bueno, y algo de inglés del colegio, digamos, un inglés atravesado, y bueno, y aprendí el árabe. Aprendí el árabe literario, ¿no? Para leer y escribir. Aprendí, digo, estudié, digamos, estudié un par de años, no se puede decir lo aprendí, digamos, estudié un par de años, ciertamente no son suficientes, aun cuando hicimos un estudio intensivo, ¿no? Muy intensivo. Pero es una lengua complicada, una lengua con una gramática muy difícil, porque además no es una lengua que se hable, ¿no? Es solo para leer y escribir. Pero a mí me fascinó la lengua árabe, me fascina la lengua árabe, por eso la estudié con mucho gusto, digamos. Perdóneme la curiosidad, a mí también me gustan las lenguas. ¿Cómo así que se lee y se escribe pero no se habla? ¿Qué quiere decir eso? Claro, porque es el árabe literario, árabe clásico se llama, que es para la lectura y la escritura, pero es tan complejo que en la práctica no puede usarse para hablar. Entonces, lo que se hace, lo se ha hecho a través del tiempo en cada país, es que esa misma lengua, con esa, digamos, esa base de lengua literaria, se reduce en la práctica a un dialecto. Un dialecto que evidentemente es mucho más pobre, mucho más sencillo, más simple de aprender, más simple de hablar. Entonces, cada país tiene su propio dialecto árabe. De manera que la diversidad es enorme. O sea, es como si dijéramos nosotros el latín, la lengua madre, ¿no? El latín, y del latín surge el español, el italiano, el francés, el portugués. Para nosotros son todas lenguas distintas, pero provienen del latín. Bueno, para ellos es una cosa de ese estilo, Pero, ¿no? ¿eso significa que un árabe de Siria se entiende con un árabe de Egipto o con uno de Arabia o no se comprenden? Bueno, esa es la cuestión. Cuando nosotros estudiamos ahí en Palestina, yo estudié el árabe clásico y estudié el dialecto de Palestina. No lo estudié en realidad, uno lo aprende más fácilmente en la calle, bueno, lo aprendí, pero cuando me destinaron a Egipto, 2 años después, llegué a Egipto y no entendía absolutamente nada, pero absolutamente nada. Yo dije, ¿qué estuve haciendo? 2 años estudiando qué, no entiendo nada. Claro, uno hablando el clásico, el literario, por más que es gracioso, para la gente es gracioso que uno en la calle hable, pero bueno, al menos uno se puede comunicar, ¿no? Pero el dialecto hay que aprenderlo. Lo que sucede es que entre ellos, por ejemplo, lo que es el dialecto egipcio, por el tema de las películas y la música, se ha difundido muchísimo en Medio Oriente. Entonces, a un egipcio lo entiende cualquier otro árabe. Pero, por ejemplo, a un tunecino, el árabe de Túnez, no se entiende en Egipto, por ejemplo. O el de no sé, Irak. Hay algunos que son cercanos, el de Irak, el de Siria, el del Líbano, son más cercanos. Pero ciertamente hay diferencias. Es como si nosotros dijéramos, bueno, a un portugués nosotros lo podemos entender, podemos llegar a entender lo que está diciendo. Bueno, una cosa por el estilo, ¿no? Pero eso implica para el misionero un esfuerzo doble, porque no es solamente aprender a leer y escribir, sino después aprender a hablar de acuerdo al lugar donde uno esté. No es que uno sea tan universal que uno diga, bueno, sí me toca aprender el palestino, después aprender el árabe egipcio, coloquial, Bueno, y después entonces aprender. volviendo, porque la digresión de las lenguas la hice un poco, va a Belén y ahí permanece un tiempo y luego es destinada a Egipto.
Claro, porque en Egipto se comenzaba la primera misión nuestra de la congregación, de las hermanas, ya estaban los sacerdotes, y entonces destinaron 5 hermanas que venían de otros lugares, ninguna conocía el árabe, y a mí con ellas, que ya en teoría conocía algo. De hecho me tocó ir como superiora de esa primera comunidad, era el año 99, eh, y la primera misión fue en Alejandría, de Egipto. Ahí estuve en Alejandría, el Cairo, bueno, y los pueblos del sur de Egipto estuve unos 12 años. Eh, Porque bueno, después de eso ya me tocó asumir el cargo de provincial durante 9 años. Entonces, bueno, fueron varios años que estuve ahí en Egipto, donde está la sede de la Casa Provincial, pero viajando también mucho en las demás misiones que teníamos en ese momento, unos 7 países. Estábamos en Jordania, en Túnez, en Irak, en Siria, también teníamos casas en Israel, bueno, las de Egipto. De manera que eso me Pero ayudó vamos a ver, también. es que, perdone que la interrumpa de nuevo, porque yo a medida que la escucho me sorprendo. O sea, claro, uno cuando oye una congregación misionera, pues tendrán por ahí una casa en algún sitio perdido, pero usted me dice que es que más o menos, ¿en cuántos países están ustedes? En este momento, no sabría decirle el número exacto en este momento de países, pero estamos en los 5 continentes y nosotros ahí en Medio Oriente, yo tenía a cargo 20 comunidades. Wow. ¿Cuántas Medio hermanas Oriente, son en la comunidad, en la congregación? ¿Cuántas unas religiosas? 1.200 hermanas. Wow. ¿Y de todos los países? ¿O la mayoría son de Argentina? No, de Argentina, pero después se comenzaron los noviciados en los distintos lugares de misión y tenemos muchísimas vocaciones en Brasil, por ejemplo, en Perú, en Ucrania, muchísimas, en Egipto, en Estados Unidos, ¿Ustedes en en Colombia no España. están? ¿O sí están? No, todavía no, Ah, qué curioso. pero Bueno, están tratativas. y luego los hombres también están en muchos lugares, los sacerdotes o los hermanos. Claro, pero nosotros normalmente las misiones se asumen en conjunto, ¿no? Normalmente van primero los sacerdotes y después las hermanas, ¿no? Aunque a veces ha sucedido al revés por alguna circunstancia, pero normalmente es así. Y eso también nos da la posibilidad de hacer un trabajo apostólico complementario junto con los sacerdotes del IBE, del Instituto del Verbo Encarnado. Claro. Bueno, muy bien. Y entonces está en Egipto recorriendo países, pero yo tengo la memoria de que luego usted va a parar a Siria. Es verdad. Sí, bueno, porque cuando estábamos en el año 2010, y yo ya llevaba, bueno, unos 15 años de misión. Bueno, todos estos viajes y las responsabilidades que tenía y mi mala salud, siempre con mala salud, siempre con alguna enfermedad, con algún achaque, como decimos acá, siempre con Ahora algo. mismo Entonces, tiene una congestión nasal ahora, fuerte. ahora mismo, digamos, ¿no? Siempre algo. Entonces, una salud muy débil, que era lo que a mí me hacía dudar de mi capacidad, por así decir, de asumir una misión fuera. Por eso yo estando en la formación, me acuerdo en San Rafael, en Mendoza, donde fue fundada la congregación, yo pensaba que no iba a poder ser destinado a un lugar lejano, un lugar difícil, justamente por mi salud tan débil, ¿no? Pero bueno, los problemas de salud los tuve y muchos en Egipto, muchos. De manera que ya llegando a fines del 2010, yo ya me encontraba muy agotada, había terminado ya el tercer periodo como superiora provincial y ya iba a terminar. Entonces pensé que era el momento de tomarme un descanso, ¿no? De pedir un tiempo de descanso. Yo conocía nuestras comunidades, como digo, porque las visitaba, entonces conocía la realidad de estos lugares y ciertamente la situación allá para los cristianos es muy hostil, ¿no? Los cristianos siendo minoría, aun cuando se trata de nuestra tierra, somos minoría y una minoría en general que la pasa mal, ¿no? Discriminada, perseguida. Entonces, esto se percibe, se respira en el ambiente, ¿no? Entonces son situaciones tensas las que se viven allá en general en la sociedad, ¿no? Sobre todo para los cristianos, para nosotros. Y esto me había llamado la atención que fuera tan distinto en Siria, ¿no? Nosotros ya teníamos una comunidad allí, en Alepo, en la catedral de rito romano, el obispo, eh, Monsignor Nazaro,
Y me llamaba la atención las veces que había visitado, el tiempo que había pasado allí, eh, la tranquilidad de ese país, ¿no? Y por eso a mí realmente atrajo mi atención, porque yo digo, bueno, necesito recuperarme y estar en un lugar tranquilo por un tiempo. Entonces yo pedí a mis superiores, e insistí a mis superiores para que me mandaran a Siria. Yo necesitaba un par de años de descanso para recuperarme de salud, reponerme. Bueno, y mis superiores accedieron, esto era enero del 2011, y me destinan entonces a Alepo, a esta comunidad. Para mí era el plan perfecto, digamos. Un lugar tranquilo, un apostolado también muy agradable, digamos, porque es con estudiantes universitarias. Allí tenemos una residencia para estudiantes universitarias. Trabajo con los jóvenes, que a mí me gusta mucho. Además, la pastoral de la catedral, la liturgia, ¿no? Pude retomar la música, el órgano, el coro, cosas que a mí me encantaban y que no había podido hacer durante años por el tema de mi cargo, de las responsabilidades que tenía, ¿no? Encima, además, fui a esta comunidad ya como, no como superiora, ¿no? Después de 12 años de ser superiora, tener otra superiora y poder ser una más en el grupo y estar más tranquila en ese sentido con respecto a la responsabilidad de lo que implica un cargo, ¿no? Entonces era el plan perfecto para descansar y para estar tranquila, 1 o 2 años, reponerme. Me había llevado una pila de libros para seguir estudiando el árabe y seguir estudiando otras cosas. Y esto era enero del 2011. En marzo del 2011 empieza la guerra, ¿no? Fue muy poquito el tiempo propiamente pacífico, ¿no? Y otra vez me di cuenta de que los planes de Dios eran muy distintos de los que yo tenía, ¿no? Igualmente, no tuve duda de que me tenía que quedar, ¿no? A pesar de que si me lo preguntaban tiempo antes, yo decía que no podía, que no iba a poder estar en una situación así. Yo admiraba a las hermanas que se ofrecían para esos destinos. Me acuerdo que habíamos empezado la fundación de Irak en aquel momento cuando yo era provincial, y yo les pedía a las hermanas de las comunidades que se ofrecieran, las que se vieran con, con inclinación hacia esa misión difícil en Irak. Y se ofrecieron, recuerdo en aquel momento, 19 hermanas de distintos países que tenía yo en la misión, en la provincia. Yo miraba esa lista y no lo podía creer. Yo digo, qué valentía, porque yo no podría ir a un lugar así. No podría, porque soy miedosa, porque no tengo salud. Y bueno, y después me encontré ahí y ya con la guerra encima, porque fue una cosa tan rápida además, tan inesperada, ¿no? Totalmente inesperada. No era una situación que uno dijera, bueno, esta sociedad está viviendo semejante opresión y semejantes injusticias que en cualquier momento se termina en una guerra civil. No era así. Y de hecho la etiqueta de guerra civil que se le puso al conflicto sirio es una gran mentira, ¿no? Es simplemente la careta que le pusieron a esta guerra para justificar este atropello a la soberanía siria, ¿no? Que hicieron los poderosos inventando esta guerra, utilizando grupos terroristas. Entonces era una cosa totalmente inesperada, totalmente fuera de lugar. Ya había comenzado la mal llamada primavera árabe, ¿no? En otros países, y nosotros la mirábamos como, bueno, como espectadores, pobre gente, lo que está pasando, pero acá eso nunca va a ocurrir. Y ocurrió, y llegaron los terroristas, y cuando quisimos ver ya los teníamos adentro, o sea, fue todo tan rápido. Usted podría Entonces, explicar en dos palabras, no quiero entrar en la parte política o no sé cuántos, pero para situarnos, ¿qué es la primavera árabe y un poquito qué fue lo que pasó en Siria? bueno, la primavera árabe fue prácticamente un título que se le puso a toda esta revolución que, que fue en realidad programada desde afuera, utilizando ciertos focos de disconformidad que ciertamente hay en la zona, ¿no? Como hay siempre, ¿no? Grupos de oposición. Y se lo llamó primavera árabe, o sea, no tuvo nada de primaveral para nuestra gente y tuvo muy poco de árabe, ¿no? Por eso realmente es un nombre impropio lo de la primavera árabe. Eh, yo creo que sobre Medio Oriente en general hay muchos intereses económicos y especialmente sobre Siria, por haber sido, por ser un país tan independiente, que no tenía problemas económicos, no tenía deuda,
no dependía de nadie, ¿no? Entonces simplemente se la sentenció a muerte, si pudiéramos decir, ¿no? Y se acomodó todo, incluida la prensa, para poder ganar la opinión pública, ¿no? El apoyo de la opinión pública y llevar adelante esta guerra. En realidad, este tipo de disturbios son fácilmente programables en Medio Oriente, ¿no? Por el tema del terrorismo. Entonces es cuestión de echar un fósforo, como decimos, no sé cómo dicen ustedes, fósforo, cerillo, y eso arde, arde rápidamente, ¿no? Entonces, eso sucedió propiamente en Siria. Los grupos armados terroristas entraron desde fuera del país y se planteó en la prensa como una revolución del mismo pueblo sirio levantándose pacíficamente contra el gobierno, lo cual era una total mentira, un gran engaño, ¿no? Y por eso lo sufrió muchísimo nuestra gente. Esta mentira que se tragó Occidente y el abandono, por otra parte, que sufrieron como pueblo. La Iglesia siempre denunció esto desde el comienzo, denunciando a los países poderosos que seguían armando a los rebeldes, ¿no? Que le llamaban rebeldes moderados, cuando en realidad, como decían los obispos, acá no hay oposición moderada, esto no es oposición moderada, nunca la hubo, o sea, esto es terrorismo puro, ¿no? Y por eso esto fue tremendo, porque además, por más que el objetivo era y sigue siendo económico sobre la zona, sin embargo, estos grupos terroristas, que son los que llevan adelante o están en primera plana de estas guerras, estos grupos terroristas tienen sus propios objetivos, por más que están, ¿no?, financiados por detrás por los poderosos de este mundo. Sin embargo, ellos mismos tienen sus propios objetivos religiosos, políticos, podríamos decir, y es muy claro para ellos acabar con la presencia de infieles, ¿no? Son fundamentalistas islámicos. Entonces, la persecución al cristianismo y a cualquier otro credo que no responda a su fundamentalismo, incluso musulmanes moderados, es el primer objetivo para ellos, junto con la imposición del Estado Islámico, y esto vino de la mano con la guerra desde el primer día del conflicto. La persecución atroz a los cristianos. ¿Y cuál fue su experiencia allí? Porque digamos que em, sobrevivió, está aquí hablándonos. ¿O cuál es su enseñanza? Tampoco quiero, pues digamos, someterla a que cuente cosas que seguramente serán muy dolorosas, pero digamos, ¿qué es lo que usted cree que la gente debería saber hoy de aquello que sucedió y qué es lo que se debe aprender y se debe observar? Sí, yo creo que fue una situación muy dolorosa, muy difícil. Si me hubieran preguntado antes si iba a poder pasar una cosa así, hubiera dicho que no, ciertamente. Pero estando ahí uno se da cuenta, yo me di cuenta de que es cuando Dios pide algo, es muy simple, no es que se fije en la capacidad de cada uno. O sea, cuando Dios pide algo, le da la gracia para hacerlo. Era muy sencillo. Yo me daba cuenta, no tenía miedo. Me di cuenta que a pesar de mi salud tan débil, estuve bien esos años de salud, ¿no? Y que estaba contenta, serena, tranquila. Por eso cuando la congregación nos pidió que lo pensáramos bien, si queríamos, si estábamos dispuestos a quedarnos, ¿no? Porque eso podía significar la muerte. De hecho, muchos compañeros y compañeras nuestras, misioneros y misioneras, han muerto ahí en la guerra, ¿no? Y muy cercanos a nosotros. Entonces, la congregación nos pidió que lo rezáramos y viéramos qué era la voluntad de Dios para nosotros y que tuviéramos el apoyo de nuestros padres, si es que queríamos quedarnos. El apoyo de la familia. Entonces, yo recuerdo que hablé con mis padres y les dije, bueno, ustedes saben cómo está la situación, aparte ellos lo sabían muy bien, cuando hablábamos escuchaban los cañonazos, los tiros, los bombardeos, eran permanentes, o sea, era imposible contar una cosa así. Ellos sabían muy bien lo que estaba pasando. Y les dije, bueno, pero yo creo que me tengo que quedar, digamos, yo me quisiera quedar, pero ¿qué opinan ustedes? Y ellos me dijeron, has estado con esta gente hasta ahora y te vas a ir, y los vas a abandonar cuando más te necesitan, te tenés que quedar ahí. Y me dijo mi papá, así significa dar la vida ahí, o sea, para algo, usted para algo se hizo misionero, entonces ahora que la cosa está difícil ya se quiere volver, me dijo. Entonces, y me dijo además, no pretendo competir con Dios. Él te cuida allá mejor de lo que yo te puedo cuidar acá, ¿no? Por eso la fe de mis padres fue para mí un apoyo enorme para seguir en la misión
y para darme cuenta también de que Dios quería eso, digamos, por otra parte. No se trataba de las propias fuerzas, ni porque yo sabía muy bien, era muy consciente de que yo una situación así no la podía vivir. De manera que por más que fue una situación tan dolorosa, tan trágica, de las peores situaciones que he vivido en mi vida, yo no sé si puede haber algo más que esto en cuanto al dolor, al sufrimiento. Sin embargo, pasé ahí las mayores alegrías, digamos. Por supuesto que estamos hablando del plano espiritual, ¿no? El ejemplo de los mártires. Para mí fue una cosa, fue una riqueza enorme. Para mí era un privilegio estar ahí. Hemos escuchado ya la primera parte de este testimonio con la hermana Guadalupe y realmente nos toca el corazón ver la generosidad de una mujer y cómo ella en su debilidad física y de pronto en no sentirse capaz deja que Dios actúe y la lleva a semejante servicio tan impresionante. Esto nos puede inspirar mucho. No se pierdan la próxima emisión con la hermana Guadalupe. Dios los bendiga.